Vamos a empezar con drogas vasoactivas y cosas importantes que destacar es que las drogas vasoactivas no son solamente los vasopresores. En general, los médicos tenemos claro que son vasopresores, inótropos y cronótropos, pero siempre se olvida los vasodilatadores. Los vasodilatadores son drogas vasoactivas que producen más bien vasodilatación, hipotensión probablemente, y que tienen algunos usos que vamos a ver más adelante. Hoy día nos vamos a dedicar a ver principalmente o solamente los vasopresores. Vasopresores en urgencia, el ejemplo clásico que vamos a usar es el shock séptico y probablemente uno de los principales motivos por el cual vamos a usar drogas vasoactivas de este tipo es el shock séptico. ¿Ya? Y nos vamos a basar en las recomendaciones que da la campaña Sobreviviendo a la Sepsis de este año, del año 2026. La idea central del manejo vasopresor es que tenemos que tratar de mejorar la hipoperfusión, ¿ya? Si bien es cierto, siempre nos vamos a fijar en la hipotensión, la hipoperfusión es lo que nosotros queremos solucionar, ¿ya? La presión arterial media es un indicador de cómo vamos en cuanto a la perfusión también. Sin embargo, debemos enfocarnos también en mejora del láctico, en mejora del llene capilar, en mejora del Motley Score. Y cuando usamos cualquier droga vasoactiva de las que vamos a conversar ahora, primero, obviamente, también ese paciente va a haber pasado por una etapa de volemización, ¿ya? Entonces, tenemos claro que volemizamos al paciente y si no hay respuesta de la perfusión de ese paciente y sobre todo de la presión del paciente, vamos a ir a empezar la droga vasoactiva que estamos hablando. Nuestro PAM objetivo es de 65 milímetros de mercurio en casi todos los adultos. ¿Ya? Nosotros siempre o casi siempre vamos a buscar una PAM de 65 milímetros de mercurio. Hay varios estudios que mostraron que cuando el objetivo está puesto en cuanto a droga vasopresora en 65 milímetros de mercurio, los resultados de los pacientes son mejores que si fijábamos el objetivo en 70 o en 60. Ahora, si el paciente es un adulto mayor, uno podría fijarse un objetivo un poquito menor, hasta 60 milímetros de mercurio, como suficiente para poder considerar que está el paciente respondiendo y que estamos alcanzando un objetivo adecuado de presión arterial media. El orden en el que vamos a usar la droga vasoactiva y las recomendaciones de estos vasopresores son el orden que aparece aquí. Norepinefrina primero como primera línea, vasopresina actualmente como segunda línea si es que la norepinefrina estoy en dosis mayores a 0,25, 0,3 gamma kilo minuto de norepinefrina y todavía no alcanzo mi presión objetivo y todavía veo al paciente mal perfundido, debemos utilizar vasopresina. Ahí hay un error bastante común donde el paciente empezamos con norepinefrina y llegamos a dosis sobre 0,3 gamas kilo minuto y no empezamos la vasopresina a pesar de que el paciente todavía no alcanza la PAM que nos propusimos como objetivo, que es de 65. ¿Ya? Nosotros, si el paciente no alcanza una PAM objetivo después de haberlo volemizado y después de haber empezado la norepinefrina en dosis mayores a 0,25, 0,3 gamas kilo minuto, debemos empezar la vasopresina. No es correcto seguir aumentando la noradrenalina a dosis mayores de 0,3 si no hemos empezado la vasopresina. ¿Ya? Ahora, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Si no tengo vasopresina, ¿puedo aumentar la norepinefrina a 0,5, por decir algo? Sí, sí podemos, pero el plan y lo ideal es empezar con la vasopresina en forma precoz, cuando ya tenemos una norepinefrina mayor a 0,25. Como tercera línea, eso quiere decir que si estoy usando norepinefrina, estoy usando vasopresina, en las dosis que vamos a conversar en un ratito más, y todavía tengo un paciente mal perfundido, todavía tengo un paciente con una PAM menor a 65, debo empezar una tercera droga vasoactiva, que en este caso va a ser la epinefrina o adrenalina. Por último, no es el orden de uso, sino que por último vamos a hablar en esta presentación de la dopamina. Vamos a decir dos o tres cositas sobre la dopamina que son importantes.
Y vamos a decir dos o tres cositas también sobre el azul de metileno, que también hoy día se usa a veces como rescate en el paciente en shock. Norepinefrina entonces es, y es lo que más me interesa que quede claro, es la primera línea en droga vasoactiva. Ya es un vasoconstrictor que tiene un perfil predominantemente alfa 1, ¿ya? Y tiene muy poquito componente beta 1, ¿ya? Que en realidad es despreciable. O sea, si uno ve en los libros de fisiología o los libros de medicina y ve en estos cuadros donde aparecen con crucecitas en el fondo la capacidad beta 1 que tiene la norepinefrina, vamos a ver que sí tiene una estimulación beta 1. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, que es lo que a mí me interesa que tengamos súper claro, es despreciable. O sea, no, nunca, pero nunca vamos a usar la norepinefrina como beta 1. Si bien es cierto, sabemos que podría tener un efecto beta 1, el efecto beta 1 es tan despreciable que jamás vamos a utilizarla como buscando ese objetivo. Sí, y siempre nuestro objetivo va a ser estimular el efecto alfa 1, ¿cierto? Y por lo tanto estimular la vasoconstricción. ¿Ya? La norepinefrina entonces aumenta la resistencia vascular sistémica y la presión arterial media con menos taquiarritmias que la dopamina. Vamos a ver en un par de diapositivas más, vamos a ver que la dopamina hasta el año 2010 se utilizó como el vasoconstrictor principal, ¿ya? Era el que todos usábamos. Después del año 2010, por lo que les voy a mostrar en breve, se dejó de usar la dopamina, o se está dejando, o sea, si es que no tengo norepinefrina todavía la puedo usar, pero básicamente la relegamos a última opción por este estudio que les voy a mostrar en breve. En la guía Sobreviviendo a la sepsis del año 2026 se recomienda a la norepinefrina por encima de todos los demás vasopresores como agente inicial. ¿Ya? ¿Y cuáles son las dosis de la norepinefrina? Siempre se habla que para iniciar debiéramos empezar con 0,05 a 0,1 gamma kilominuto y también podríamos mantener a 2 a 4 gamas minuto, ya fíjense aquí que aquí estamos hablando de gamas minuto y no de kilominuto, ya probablemente aquí me faltó poner la dosis habitual de gamas kilominuto. Si seguimos en eso, que es lo que más usamos en realidad en la práctica habitual, debiéramos empezar con una dosis de 0,05 a 0,1 gama kilominuto, dependiendo del grado de shock que tenga el paciente, y hasta completar 0,3 gamas kilominuto e incluso 0,5 y todos los que nos dedicamos un poco a la urgencia, paciente crítico, probablemente todo el mundo ha usado alguna vez dosis supraterapéuticas, que podríamos decir, y que hemos utilizado otras dosis mucho mayores de 0,5 gamas kilominuto. ¿Ya? Sin embargo, la respuesta correcta, por decirlo de alguna manera, es que nosotros empezamos con dosis cercana a 0,1 y más tarde podemos ir subiendo hasta dosis hasta de 0,5 o más si fuera necesario. Sin embargo, como lo dijimos en una diapositiva anterior, cuando ya llevamos dosis mayores a 0,25, 0,3 gamas kilominuto, debemos agregar una segunda droga vasoactiva, que en este caso va a ser la vasopresina. ¿Ya? Acá lo pusimos como en gamas kilominuto. Entonces la dosis habitual que vamos a utilizar en la UCI, en la urgencia, donde sea, es de 0,05 a 0,5 gamas kilominuto. Ya ajustado, como decíamos al principio, por la presión arterial media y la perfusión del paciente. Preguntas importantes, que algo ya nombramos. ¿Podemos dar bolos de norepinefrina? ¿Podemos dar dosis mayores a 0,5 gamas kilominuto? ¿Podemos dar norepinefrina por vía periférica? Probablemente es una pregunta bastante común en urgencias sobre todo, y en muchos lados no está escrito. Como les decía recién, es muy probable que la mayoría de los urgenciólogos o de los médicos que nos hemos dedicado a urgencia, hablando de bolos, digamos, hemos dado en algún momento de la vida bolos de norepinefrina y la verdad que son bastante efectivos, pero no está descrito que sirvan
por lo tanto no es algo como que debiéramos usar en forma habitual. Sin embargo, si tenéis un paciente que desde el punto de vista del shock todavía no tienes otra droga vasoactiva y el paciente se va, por decirlo de alguna manera, se va a pique con la presión arterial media, no sería un pecado mortal dar un bolo de norepinefrina, no muy grande, digamos, pero darle un par de ml, 1 o 2 ml en bolo en caso de alguna emergencia. ¿Podemos usar dosis mayores a 0,5 gamas kilo minuto? Absolutamente. Lo que decíamos recién, en caso de emergencia, mientras no está preparada la vasopresina, mientras no está preparada la adrenalina que debiéramos estar poniendo en caso de usar dosis mayores a 0,3 gamas kilo minuto, vamos a usar, y hemos usado múltiples veces, dosis mayores a 0,5 gamas kilo minuto. Y por último, podemos usarla por periférico, que es una discusión súper común muchas veces que tenemos con los médicos de UPC. Absolutamente. Ya hoy día, en el año 2021, no hay ni una duda que, 26, perdón, del año 2026, no hay ninguna duda que los pacientes que reciben norepinefrina, la infusión se puede iniciar por vía periférica, y el concepto es que nosotros iniciamos por vía periférica y vamos a poner un catéter venoso central lo más pronto posible. Algunos dicen que se puede mantener por 24 horas o más o menos, digamos, de 24 horas. Sin embargo, el concepto es que debemos colocar el catéter venoso central lo antes posible, ¿cierto? No necesariamente en la urgencia, si se puede en la urgencia, bien, mejor, pero si no, lo pueden colocar en la UCI o en la UTI donde vaya el paciente, y el paciente perfectamente puede estar varias horas con norepinefrina por vía periférica sin ningún problema. No depende de la dosis tampoco. No porque yo esté utilizando dosis altas de norepinefrina, tengo que poner un catéter venoso central en forma obligada, digamos, si tengo otras prioridades primero. ¿Ya? O, por ejemplo, si el médico que está usando la norepinefrina nunca ha puesto un catéter venoso central, no se va a poner a aprender a poner un catéter venoso central porque está usando dosis altas de norepinefrina. ¿Ya? O sea, podemos usar drogas, dosis mayores o altas de norepinefrina por una vía periférica, sí. Sí podemos usar por el menor tiempo posible. ¿Cuál es el problema de usar por vía periférica? Es que si no tengo una buena vía periférica, que no se sale, que no se escapa norepinefrina en este caso hacia el tejido fuera de la vena, no voy a tener ningún problema. El problema es cuando se escapa infusión al tejido subcutáneo, por ejemplo, va a producir necrosis o podría producir necrosis de la zona donde se derrama, digamos, norepinefrina. Ahora, vasopresina. ¿Ya? ¿Cuándo agregar la vasopresina? La guía de sobreviviendo a la sepsis, que es de donde nos estamos basando, indica que hay que añadir vasopresina cuando el paciente presenta requerimientos crecientes de noradrenalina o norepinefrina. ¿Ya? En la práctica clínica, ¿cuándo la agregamos? Cuando llegamos a dosis sobre 0,25, 0,3 gamas kilo minuto de norepinefrina, ya debiéramos estar agregando un segundo vasopresor. Antes agregábamos la epinefrina o adrenalina. Hoy día el segundo vasopresor, como ya lo dijimos, es la vasopresina. ¿Ya? ¿Por qué la vasopresina? Y acá nos dan una explicación bastante lógica, digamos, porque empezamos a utilizar otra vía de vasopresor, digamos. ¿Ya? La vasopresina refuerza la vasoconstricción por una vía que no es de la catecolamina. ¿Ya? Reduce la carga total de catecolamina en el paciente vasopléjico. O sea, vamos a necesitar menos catecolamina porque actúa de otra manera. La vasopresina, en la práctica, ¿cuáles son las dosis que vamos a usar? Tanto en urgencia como en UCI, vamos a partir con 0,03 unidades minuto, ¿ya? Y en algunos centros, incluso en algunas guías, nos van a decir que usemos 0,04 unidades minutos para empezar, ¿ya?
Lo habitual, y como lo hacemos la mayoría de las personas que usamos más vasopresina, es partir con 0,03 y al igual que la noradrenalina que vamos a ver más adelante, vamos a subir la dosis o bajar la dosis de acuerdo al efecto que tenga. ¿Ya? La ficha oficial de la FDA nos dice que debiéramos iniciar con 0,01 y ir aumentando cada día 15 minutos hasta una dosis de 0,07. Sin embargo, cuando utilizamos dosis mayores a 0,05, es mucho más riesgoso o mucho más probable de que se produzcan necrosis distales en los pacientes, necrosis en extremidades, en los dedos principalmente, ¿ya? O más posibilidades de infarto al corazón, por ejemplo, por vasoconstricción, ¿ya? Ahora, a pesar de que eso es cierto, no hay que tenerle en general miedo a la droga vasoactiva. Yo te diría que probablemente si utilizamos norepinefrina y agregamos vasopresina cuando tenemos norepinefrina sobre 0,3, agregamos vasopresina a dosis de 0,03 y no subirla mucho más que 0,04 unidades al minuto, 0,05 unidades al minuto, no vamos a tener ningún problema y vamos a tener un buen efecto desde el punto de vista de los efectos secundarios. No, no vamos a tener complicaciones importantes. Ya, en el tercer escalón está la epinefrina, ¿ya? Y la guía que estamos revisando o la que nos estamos pasando recomienda agregar epinefrina cuando la PAM sigue siendo inadecuada pese a la norepinefrina más vasopresina. ¿Ya? Seguimos buscando el objetivo de 65 milímetros de mercurio de PAM y si no lo estoy logrando, a pesar de tener en dosis adecuada la norepinefrina y en dosis adecuada la vasopresina, o sea, sobre 0,3 gamas kilo minuto y sobre 0,03 unidades minuto, respectivamente, debiéramos ya estar utilizando un tercer escalón de vasopresor que sería la epinefrina o adrenalina. Si no hay vasopresina disponible, también se puede añadir como segundo escalón la adrenalina. Y, como dice acá, es especialmente útil la epinefrina cuando coexiste una disfunción cardíaca, porque además tiene un efecto beta 1. O sea, si yo tengo un paciente que está con un shock por vasoplegia y además tiene un shock cardiogénico, por ejemplo, en el caso de una miocarditis, en el fondo que está produciendo un efecto de inótropo negativo, la epinefrina probablemente vamos a pensar en usarla antes que la vasopresina, ¿ya? Como segundo vasoconstrictor, porque en ese caso vamos a buscar en forma dirigida el efecto beta 1 que tiene la adrenalina. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y las dosis? Fíjense ustedes que la dosis habitual de epinefrina son prácticamente las mismas dosis que vamos a utilizar con la noradrenalina. Lo que nos va a ayudar a pensar en cómo la vamos a preparar después, que va en un par de diapositivas después. Incluso podríamos utilizar, hay varias guías en el foro que señalan que la dosis que podríamos llegar a utilizar son incluso más altas que las que habitualmente usamos de norepinefrina, ¿ya? Hasta 2 gamas kilo minuto, ¿ya? Ahora, es muy poco habitual que vayamos a utilizar más de 1 gama kilo minuto o 0,05 gamas de 0,5 gamas kilo minuto. Lo habitual es que con norepinefrina, dosis de 0,5 gamas kilo minuto, más vasopresina 0,03 unidades de minuto, más una epinefrina a 0,5 como máximo gamas kilo minuto, vamos a estar logrando el objetivo vasopresor que buscamos. Eso es lo habitual. Ahora, cuando eso no pasa, no es un gran problema subir las dosis a dosis que llamamos supraterapéuticas, pero que son efectivas la mayoría de las veces. Y ahí estamos hablando, obviamente, de un paciente que tiene mucho menos posibilidades de sobrevida, pero probablemente a todos los que hemos usado dosis supraterapéuticas de estos vasopresores, más de algún paciente sí ha tenido un buen resultado final. Por eso es que, a pesar de que no tienen una indicación formal,
En el rescate de un paciente que en estas condiciones, probablemente sí la vamos a usar. Ahora, la famosa dopamina, que hoy día perdió ya toda su época de oro, en el fondo, que fue antes del 2010, en los años 90, años 2000 principalmente, prácticamente la única droga que se utilizaba en el mundo como vasopresor era la dopamina. ¿Ya? Sin embargo, en el año 2010 apareció este estudio de la New England que comparó la norepinefrina y la dopamina como vasopresor en el tratamiento del shock. Y fíjense la conclusión que dice: aunque no se observaron diferencias significativas en la tasa de mortalidad entre los pacientes con shock tratados con dopamina como vasopresor de primera línea y aquellos tratados con norepinefrina, el uso de dopamina se asoció con un mayor número de eventos adversos. Los eventos adversos básicamente son, o eran en ese tiempo también, arritmias. La dopamina es bastante más arritmogénica que la norepinefrina, ¿ya? Por lo tanto, la indicación de usar noradrenalina se respaldó principalmente en este estudio desde el año 2010 en adelante. ¿Ya? No antes del año 2010, todos los médicos de urgencia utilizábamos la dopamina como primera línea. ¿Ya? Ahora, fíjense que la principal conclusión o la primera conclusión a la que llegan los autores es que no hay un cambio o una diferencia importante en la mortalidad, ¿ya? Sino que en los efectos secundarios, que son más arritmias. Pero por lo tanto, probablemente no son arritmias muy mortales, pero sí son arritmias que hay que manejar muchas veces, sobre todo cuando usamos dosis altas de dopamina. ¿A qué voy con esto? A que no en todos lados, sobre todo los médicos generales o los médicos que trabajan en atención primaria de urgencia, no en todos lados hay norepinefrina. ¿Ya? Muchas veces en el SAPU en Chile o en otras entidades de urgencia de atención primaria van a tener dopamina solamente. Entonces, el concepto que yo les quiero entregar acá es que la dopamina, si bien es cierto, fue relegada a estar en la última opción después de la norepinefrina, la vasopresina y la adrenalina, es algo que usábamos con mucha seguridad hasta el año 2010 y en Chile probablemente hasta el año 2012, porque esto fue el año 2010, recién se publicó, digamos, y obviamente todos los protocolos se van cambiando a poco, sobre todo en los países más lejanos del hemisferio norte. Entonces, el concepto que quiero entregar acá es que la dopamina sigue siendo un muy buen vasopresor cuando no tengo acceso a los otros vasopresores que ya vimos recién, ¿ya? El riesgo de que haga una arritmia mortal es muy bajito, ¿ya? Es muy bajo. La verdad que hacen un poco de taquicardia sinusal, hacen un poco de fibrilación auricular, muchas veces que va y viene, pero no es una arritmia habitualmente de una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. Eso prácticamente no pasa. ¿Ya? Entonces, no es de primera línea, ¿ya? Pero sí podríamos utilizarlo en algunos pacientes seleccionados, por ejemplo, como dice acá, en la bradicardia sintomática. De hecho, es en este caso de primera línea o segunda línea, junto con la epinefrina, en el paciente que tiene una bradicardia. ¿Ya? Incluso está más indicada la dopamina que el isoprotenerol, ya que muchas veces se utiliza como primera línea de isoprotenerol, y la verdad que la dopamina es mucho más segura que el isoprotenerol en ese sentido. Esto en esta diapositiva no es para que empecemos a utilizar dopamina como vasopresor, sino que es para que tengamos claridad de que se usaba por mucho tiempo y que se dejó de usar porque tenía un pequeño mayor riesgo de eventos adversos como las taquiarritmias, digamos, comparado con la norepinefrina, que prácticamente no produce taquiarritmia o no produce efectos secundarios similares. ¿Ya? Ya.
Ahora vamos a hablar un poquito de las diluciones en urgencia. La norepinefrina viene de 4 miligramos la ampolla. La dosis habitual, o sea, la dilución habitual que vamos a utilizar en esta urgencia va a ser de 8 miligramos en 250. ¿Ya puede diluirse de otra manera? Sí, da lo mismo. Puede ser 16 miligramos en 250, 4 miligramos en 250, 16 miligramos en 100, 32 miligramos en 100. Pero lo importante es que utilicemos todos más o menos la misma dilución, y eso en esta urgencia va a ser de 8 miligramos en 250. Ya en esta dilución, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque cuando utilizamos una bomba de difusión continua, sabemos que en esta dilución de 8 miligramos en 250, para alcanzar dosis similares a 0,1 gamma kilominuto, que es una dosis adecuada para iniciar, dependiendo del peso del paciente, vamos a tener la bomba entre 15 y 25 ml hora. ¿Ya? Si el paciente pesa 100 kilos, probablemente nos vamos a acercar a los 25 ml hora, y si pesa 60 kilos, nos vamos a acercar a los 13 o 15 ml hora. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces la bomba no es tan fácil de programar, o el equipo de enfermería no tiene experiencia con ese tipo de bomba en particular, y tenemos que estar mirando, o el equipo de enfermería tiene que estar mirando si es que la bomba está bien programada. Entonces, muchas veces nos ha pasado, incluso en unidades de paciente crítico, donde estamos indicando una dosis de 0,1 gamma kilominuto, por ejemplo, y la bomba, en todas las bombas aparece a cuántos ml hora está la infusión. Entonces dice 0,1 gamma kilominuto, pero está a 80 ml hora. Claramente nosotros por estar acostumbrados, digamos, a estar usando este tipo de medicamentos, debemos saber que en esta dilución de 8 miligramos en 250, si yo quiero una dosis similar a 0,1 gamma kilominuto, la infusión no puede estar a 80 ml hora. O sea, la bomba está mal programada. ¿Ya? Si yo quiero, independiente del peso del paciente, quiero una dosis similar a 0,1 gamma kilominuto, tengo que estar más o menos entre 13 o 15 a 25 ml hora. ¿Ya? Y eso me va a ayudar a ir subiendo o bajando la dosis del medicamento o la infusión del medicamento de acuerdo al efecto que tenga en el paciente. Ya. Ahora seguimos con la adrenalina. ¿Ya? La ampolla viene de 1 miligramo, y la dilución, hay muchas maneras de diluirlo también. Sin embargo, si ustedes se fijaron cuando vimos las infusiones, las dosis que vamos a utilizar de adrenalina son prácticamente las mismas que nos acostumbramos a usar de norepinefrina. Por lo tanto, tiene toda la lógica que diluyamos de la misma manera, o sea, 8 miligramos en 250, y así sabemos que si queremos utilizar 0,1 gamma kilominuto, como hablábamos de la norepinefrina, también vamos a tener a esta velocidad la infusión de entre 15 y 25 ml hora, dependiendo del peso del paciente. ¿Ya? Entonces, la indicación acá en esta urgencia va a ser ambas drogas, prepararlas 8 miligramos en 250, y una dosis inicial para empezar a usar la droga vasoactiva. Lo habitual va a ser de 0,1 gamma kilominuto, dependiendo del shock del paciente. Si el paciente está con un shock profundo y veo que con 0,1 no responde de forma inmediata o rápida, puedo subirlo a una dosis bastante mayor en forma rápida también. ¿Por qué? Porque ese es uno de los beneficios que tiene el uso de este tipo de medicamentos, que son muy efecto dependiente. La dosis que voy a utilizar es efecto dependiente. O sea, si yo quiero llegar a una PAM de 65 y empiezo rápidamente con una dosis, por ejemplo, de norepinefrina de 0,1 gamma kilominuto, y a los pocos minutos veo que no hay un efecto adecuado, me subo a 0,3, me subo a 0,5 por algunos minutos, y si el paciente tengo, en pocos minutos más, tengo una PAM de 80 milímetros de mercurio, me bajo de norepinefrina a una dosis de 0,15, por ejemplo, 0,2.
no sé si se entiende, pero lo que quiero decir es que es súper regulable de acuerdo al efecto que vayamos teniendo en los pocos minutos desde que la empezamos a usar. Por lo tanto, no hay que tener miedo, no hay que tener susto de subir una dosis de 0,1 a 0,3, 0,1 a 0,5 por pocos minutos, y si se me pasa la mano, por decirlo de alguna manera, me vuelvo a bajar a una dosis intermedia de 0,2 gramos kilo minuto para poder regular, digamos, y tener después una infusión en la dosis adecuada. Lo mismo pasa con la adrenalina, que la pusimos juntas justamente por esto, porque la dilución podría ser la misma y la VIC va a estar más o menos a los mismos ml hora para alcanzar la dosis adecuada. ¿Ya? En cuanto a la vasopresina, la ampolla viene de 20 unidades y la dilución habitual que vamos a hacer va a ser de una ampolla, o sea, 20 unidades en 100 ml. Y esta dilución, para tener la dosis que dijimos que va a ser la habitual y que probablemente va a ser la dosis con la que nos vamos a quedar, que son 0,03 unidades minuto, la bomba la vamos a programar a 9 ml hora, o la vamos a programar a 0,03 gamma, o sea, unidades minuto. ¿Y eso qué quiere decir? Que la bomba va a estar, me debiera mostrar 0,03 unidades minuto y además me debiera mostrar 9 ml hora. Si tengo la infusión, o la bomba de infusión que me dice 0,03 unidades minuto y la bomba está a 25 ml hora, entonces que la bomba está mal programada. Y tengo que volver a programarla para que entregarle al paciente la dosis que corresponde. La dopamina, que no la vamos a usar tanto como vasopresor, o prácticamente no la vamos a usar a menos que estemos en un lugar donde no tengamos norepinefrina, adrenalina ni vasopresina. Vamos a utilizarla en dosis de 400 miligramos, 250, esa es la dilución más común que se utiliza. Eso quiere decir que tengo 1,6 miligramos por ml o 1600 gamas por ml. La infusión que necesitamos es de 5 a 20 gamas kilo minuto. ¿Ya? Esa es la dosis que vamos a usar. Ni siquiera vamos a discutir porque primero no es tan real y segundo es poco lo que le vamos a usar. Vamos a discutir si es que es una dosis renal o vasopresora, qué sé yo. Habitualmente como vasopresor vamos a utilizar de 5 a 15, 5 a 10 gamas kilo minuto como vasopresor. ¿Ya? Si veo que el paciente, si estoy utilizando dopamina y veo que el paciente sigue en shock y no tengo otra droga vasoactiva, puedo subirla tranquilamente a 20 gamas minuto y vamos a ver extrasistolías supraventriculares principalmente, taquicardia sinusal y muy poquita extrasistolía ventricular probablemente en este tipo de pacientes. Vuelvo a repetir el concepto, no le tengan miedo a la dopamina, pero sí está relegada al último eslabón, digamos, o al último escalón en el caso de que no tengamos las otras drogas vasoactivas. Sí, la vamos a utilizar en la bradicardia, pero como vasopresor está relegada al último escalón. Por último, el azul de metileno. Probablemente hay muchos de ustedes que no lo hayan escuchado nunca como vasopresor, y si lo han escuchado nos hemos quedado con la duda en el fondo de qué es lo que es, cómo funciona, cuál es su labor o cuál es su función o cuál es su papel, digamos, dentro del paciente en shock. Hoy día el azul de metileno habitualmente viene en dosis de 10, o sea, en ampollas de 10 ml, 50 miligramos, y lo que hacemos es diluirla en glucosa, no en solución salina, siempre en glucosa, y la dilución habitual, 100 miligramos en 100 ml, eso me da 1 miligramo por ml, o 300 miligramos en 240 ml, también me da 1 miligramo por ml, porque me quedan 300 miligramos en 300 ml, sumando estas dos cantidades, esos dos volúmenes. Damos una carga de 2 miligramos por kilo en 45 minutos, o sea, le damos de 140 a 150 miligramos de carga en 45 minutos al paciente y después lo dejamos a 0,5 miligramos kilo hora. Como esto no lo utilizamos habitualmente, es bastante bueno tenerlo a la mano, anotado en algún lado o saber dónde buscarlo para recordar las dosis después que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo lo utilizamos? Lo vamos a conversar en breve. Ahora, ¿cuándo utilizar azul de metileno?
Hoy día, primero decir que no es un vasopresor convencional y actúa disminuyendo finalmente el óxido nítrico plasmático, y eso disminuye la vasodilatación, digo. Ahora, actualmente es solo una terapia de rescate. O sea, en el paciente que no está respondiendo a nada, ya que estamos con dosis probablemente supraterapéuticas de norepinefrina, supraterapéuticas de vasopresina y supraterapéuticas de adrenalina, o sea, en un paciente absolutamente grave, uno pudiera, no sería tan loco, digamos, utilizar azul de metileno como droga de rescate. En urgencia y en UCI hay muchas cosas que hacemos de rescate y que tienen cierta lógica en el uso, pero no tienen mucha evidencia que sirvan. Pero este sería uno de esos casos, digamos. ¿Ya? No es una droga o un medicamento que vamos a utilizar o que quisiéramos utilizar, porque en el caso de que tuviéramos que utilizarla como rescate, estamos claros de que es un paciente extraordinariamente grave que no está respondiendo a las dosis supraterapéuticas de medicamentos que sí tienen harta evidencia de que sirven. En la evidencia del azul de metilena hay una revisión sistemática en el año 2024 que es fácilmente encontrable en PubMed, y que encontró evidencia de baja certeza que el azul de metileno podría reducir la mortalidad, menor duración de los otros vasopresores, y finalmente nos dicen que se necesitan más ensayos aleatorizados para utilizarlo por lo menos como una droga en el algoritmo de uso de vasoactivos o vasopresores en paciente crítico. ¿Ya? Resumen del azul de metileno solamente como rescate y con baja evidencia de resultados. Entonces, secuencia terapéutica: primero norepinefrina, iniciar y titular para una PAM de 65. Es una buena dosis para iniciar 0,1, 0,15 gamas kilómetros y bajarlo o subirlo de acuerdo al resultado que tengamos, ya para mejorar, para llegar a una PAM de mayor o igual a 65 y para mejorar la perfusión tisular. Como segunda línea, o sea, agregado a la infusión de norepinefrina, agregamos vasopresina en las dosis que dijimos, de 0 a 25, 0,3. No, perdón. Aquí utilizamos cuando la dosis de norepinefrina está en 0,25 a 0,5 gamas kilómetros y la dosis va a ser de 0,03 unidades minuto. ¿Ya? ¿Podríamos utilizar, como dijimos antes, dosis un poquito mayores? Sí. Sin embargo, corremos un mayor riesgo en el fondo de isquemia de extremidades. Ahora, si el paciente lo necesita, probablemente sí vamos a usar dosis de hasta 0,05 unidades minuto. Por último, el tercer eslabón o escalón, vamos a estar utilizando norepinefrina en dosis alta, vasopresina en dosis mayor a 0,003 unidades minuto, y en ese momento, si todavía no alcanzamos una buena perfusión, no alcanzamos una PAM mayor a 65, es absolutamente claro que debemos utilizar una tercera droga vasoactiva, que en este caso va a ser la epinefrina o adrenalina, en las dosis que ya dijimos que son las mismas dosis de la noradrenalina. Y por último, el azul de metileno solamente como droga de rescate cuando estamos utilizando las 3 drogas anteriores y en dosis supraterapéuticas probablemente. Por último, un mensaje: en shock séptico, la estrategia vasoactiva se basa en norepinefrina como primera línea, vasopresina se añade cuando los requerimientos aumentan sobre 0,25, 0,3 gamas kilómetros, y la epinefrina si persiste la PAM inadecuada pese a las otras 2 drogas. Y otro concepto que me interesa que nos llevemos bien claro para la casa, en el fondo, es que la dopamina quedó relegada por su perfil arrítmico, y el azul de metileno se reserva como rescate en la vasoplegia refractaria. Y no tiene recomendaciones claras actualmente el azul de metileno
ni en la guía de sobreviviendo a la sepsis, ni en otras guías tampoco. Por ahora es solamente una droga de rescate. Como muchas otras herramientas, drogas o procedimientos que utilizamos de rescate en medicina de urgencia. Eso sería todo para vasopresores.